Algo está sucediendo a unos 642 años luz de distancia, y quizá no conozcas toda la historia. Una de las estrellas más masivas, violentas e inestables de nuestra galaxia se está comportando de una manera que ha desconcertado a los astrónomos. Cuando el telescopio espacial James Webb dirigió sus instrumentos hacia ella, no encontró simplemente una gigante roja flotando pacíficamente en el espacio. Encontró una estrella que expulsa materia, pierde fragmentos de sí misma y todavía parece mostrar las cicatrices de una enorme erupción. Esta es la historia de Betelgeuse. En el hombro de la constelación de Orión existe una estrella que ha acompañado a la humanidad durante miles de años. Los antiguos astrónomos árabes la llamaron Ibn al-Jauza, una expresión relacionada con el hombro o la axila del personaje central de Orión. Ha guiado a navegantes, inspirado mitos y formado parte de historias en culturas de todo el mundo. En una noche despejada, lejos de las luces de las ciudades, puede verse a simple vista un punto rojizo en la parte superior izquierda de Orión, palpitando con un ritmo lento y antiguo. Durante siglos creímos comprenderla. Sabíamos que era enorme e inestable, pero también distante, familiar y aparentemente predecible. Esa sensación de seguridad comenzó a romperse a finales de 2019. Betelgeuse no es una estrella común. Cuando los astrónomos la describen como una supergigante roja, hablan de una escala difícil de imaginar. Si colocáramos a Betelgeuse en el centro de nuestro sistema solar, en el lugar que ocupa el Sol, su superficie engulliría las órbitas de Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Incluso se extendería más allá del cinturón de asteroides. Su radio se estima entre 640 y 764 veces mayor que el del Sol. No estamos hablando simplemente de una estrella grande. Estamos hablando de un horno cósmico capaz de devorar mundos, consumiendo su combustible nuclear a una velocidad extraordinaria y recorriendo las últimas etapas de su evolución mucho más rápido que estrellas pequeñas como la nuestra. Por eso, los astrónomos la observan con tanta atención. Betelgeuse está llegando al final de su vida. Sin embargo, saber que una estrella está envejeciendo no significa saber exactamente cuándo morirá. Durante mucho tiempo, los astrónomos registraron cambios periódicos en el brillo de Betelgeuse. La estrella se oscurece y vuelve a brillar siguiendo varios ciclos, uno de ellos de aproximadamente 400 días. Este comportamiento se consideraba normal para una supergigante roja. Era como si la estrella respirara, se expandía, se contraía y modificaba su luminosidad de manera relativamente predecible. Era una estrella caótica, pero su caos parecía tener reglas. Hasta octubre de 2019. Entre finales de 2019 y principios de 2020, Betelgeuse perdió más del 60% de su brillo habitual. No se trataba de una pequeña fluctuación. Una de las estrellas más brillantes del cielo nocturno se estaba apagando de forma visible. Astrónomos profesionales, aficionados y personas que simplemente contemplaban el cielo notaron el cambio, y en todo el mundo comenzó a repetirse la misma pregunta: ¿está Betelgeuse a punto de explotar? Durante unas semanas, la comunidad científica contuvo la respiración. Si aquella disminución de brillo era el preludio de una supernova, la humanidad podría estar a punto de presenciar uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes de su historia. A 642 años luz, una explosión de Betelgeuse no representaría un peligro para la Tierra. Estamos demasiado lejos para sufrir daños importantes por su radiación, pero el espectáculo transformaría nuestro cielo. La estrella podría llegar a brillar tanto como media luna. Sería visible durante el día y proyectaría sombras durante la noche. Permanecería intensamente luminosa durante semanas o incluso meses. Todos los seres humanos del planeta podrían verla. Y hay algo todavía más sorprendente. Debido a la distancia, la luz de esa explosión habría comenzado su viaje hacia la Tierra hace más de 6 siglos. Estaríamos contemplando la muerte de una estrella ocurrida cuando Europa todavía vivía las consecuencias de la peste negra y Cristóbal Colón aún no había nacido. Pero Betelgeuse no explotó.
En abril de 2020 recuperó gran parte de su brillo. La especulación sobre una supernova inmediata disminuyó, pero el misterio se hizo todavía más profundo. ¿Qué había ocurrido? Las observaciones del telescopio espacial Hubble ofrecieron una explicación extraordinaria. Durante los meses anteriores al gran oscurecimiento, sus instrumentos detectaron material caliente y denso desplazándose por la atmósfera de Betelgeuse. En el interior de las capas exteriores de la estrella se había formado una enorme célula convectiva, una gigantesca burbuja de plasma caliente que ascendió hacia la superficie. Imagina una columna de aire caliente elevándose desde el asfalto en un día de verano, pero de un tamaño muchas veces superior al de la Tierra y formada por material estelar a temperaturas extremas. La burbuja atravesó la superficie y expulsó una cantidad colosal de plasma al espacio. El material salió disparado desde Betelgeuse y se alejó hacia regiones más frías. A medida que se enfriaba, comenzó a condensarse y formar polvo. Así apareció una enorme nube de partículas de silicato entre Betelgeuse y la Tierra. Cada partícula era microscópica, pero juntas formaron un velo opaco de dimensiones planetarias. Fue como colocar una mano frente a una lámpara. La estrella no había perdido realmente la mayor parte de su energía. Una nube de polvo estaba bloqueando parte de su luz desde nuestra perspectiva. Se calcula que Betelgeuse expulsó cientos de miles de millones de veces más masa que una erupción solar típica. El material lanzado al espacio tenía una masa varias veces superior a la de nuestra Luna. Aquello no era simplemente una llamarada o una versión ampliada de una eyección de masa coronal del Sol. Era un fenómeno que los astrónomos clasificaron como una eyección de masa superficial, una nueva categoría de violencia estelar observada prácticamente en tiempo real. Aquí es donde el telescopio James Webb se vuelve fundamental. El Hubble trabaja principalmente con luz visible y ultravioleta. Sin embargo, Betelgeuse está rodeada por varias capas de gas y polvo acumuladas durante siglos de pérdida de masa. En luz visible, ese material oculta muchos detalles. James Webb observa principalmente en el infrarrojo, una radiación capaz de atravesar gran parte del polvo cósmico. Es como pasar de observar las paredes exteriores de un edificio a utilizar un escáner que permite estudiar lo que existe en su interior. Los instrumentos de Webb han ayudado a analizar la pérdida desigual de masa alrededor de Betelgeuse y las consecuencias del episodio de 2019. La estrella todavía no parece haber recuperado por completo el comportamiento que mostraba antes del gran oscurecimiento. Sus capas exteriores continúan reajustándose, y algunos de sus patrones de pulsación fueron alterados. En cierto sentido, Betelgeuse todavía está recuperándose de aquella erupción. Las observaciones infrarrojas también han permitido estudiar moléculas como el monóxido de carbono y el monóxido de silicio cerca de la superficie estelar. La posición y abundancia de estas moléculas proporcionan información sobre las temperaturas, las ondas de choque y los movimientos del material dentro de la atmósfera. Para los astrónomos, la composición química funciona como una huella dactilar. Permite reconstruir lo que está sucediendo en regiones que no podemos observar directamente. Pero existía otro misterio. Durante décadas, los científicos habían detectado una variación en el brillo de Betelgeuse que se repetía aproximadamente cada 2170 días, casi 6 años. Ese ciclo parecía demasiado largo para ser causado únicamente por las pulsaciones de la estrella. Algunos investigadores pensaron que podía ser una señal de cambios profundos en su núcleo. Si Betelgeuse hubiera comenzado a quemar carbono, significaría que se encontraba mucho más cerca de su explosión final. Las estrellas masivas consumen su combustible en etapas. Primero queman hidrógeno, después helio y, más adelante, carbono, neón, oxígeno y silicio. Cada fase dura menos que la anterior. La combustión del carbono puede extenderse durante siglos o miles de años, pero las fases finales pueden durar apenas años, días o incluso horas. Por esa razón, interpretar aquel ciclo de 6 años como una señal interna hacía pensar que Betelgeuse podría explotar relativamente pronto.
Sin embargo, en 2025 se anunció la detección de una posible estrella compañera muy cercana a Betelgeuse. La pequeña compañera, propuesta bajo el nombre de Suwarja, podría tener alrededor de 1,6 veces la masa del Sol. Es muchísimo menos brillante que Betelgeuse y se encuentra envuelta en el intenso resplandor y la extensa atmósfera de la supergigante. Su presencia ofrece una explicación diferente para el ciclo de 2170 días. En lugar de representar una cuenta regresiva nuclear, el ciclo podría estar relacionado con la órbita de esta compañera y con su interacción gravitatoria con las capas exteriores de Betelgeuse. En otras palabras, lo que algunos interpretaban como el latido final de una estrella moribunda podría ser simplemente un ritmo orbital. Eso resulta tranquilizador, porque elimina una de las principales razones para pensar que la supernova ocurrirá dentro de pocos siglos. Pero también introduce nuevas incógnitas. Los sistemas binarios son mucho más complejos que las estrellas aisladas. Una compañera cercana puede agitar la atmósfera de una supergigante, crear ondas de choque, alterar sus flujos de gas e incluso aumentar la pérdida de material. Suwarja podría estar atravesando las regiones exteriores de Betelgeuse y dejando una estela gravitatoria en el gas que la rodea. Es posible que estas interacciones contribuyan a las variaciones de brillo e incluso que hayan influido en la enorme eyección de 2019. La existencia de una compañera podría hacer que una explosión inmediata sea menos probable, pero al mismo tiempo podría modificar lentamente la evolución de Betelgeuse al favorecer la pérdida de sus capas externas. Todavía no comprendemos por completo ese proceso. Lo que sí sabemos es que Betelgeuse se encuentra en el capítulo final de su existencia, aunque los capítulos de una estrella pueden durar decenas de miles de años. Ya ha consumido el hidrógeno de su núcleo y expulsa enormes cantidades de gas y polvo al espacio. Ese material formará el entorno en el que algún día se propagará la onda expansiva de su supernova. Cuando Betelgeuse finalmente explote, no será simplemente un destello seguido de silencio. La onda de choque viajará hacia el exterior, arrastrando gas y polvo interestelar y formando una nebulosa que podría permanecer visible durante miles de años. La explosión liberará oxígeno, silicio, calcio, hierro y otros elementos producidos a lo largo de la vida de la estrella. Con el tiempo, esos materiales podrán mezclarse con nubes moleculares, participar en la formación de nuevas estrellas y convertirse en los componentes de futuros planetas. Betelgeuse no solo está muriendo, está preparando materia para la siguiente generación de mundos. El James Webb también ha permitido estudiar otras supernovas y encontrar estrellas progenitoras ocultas detrás de gruesas capas de polvo. Estas observaciones respaldan la idea de que muchas supergigantes rojas terminan sus vidas mediante el colapso de su núcleo. Betelgeuse nos ofrece la oportunidad de contemplar esa secuencia en cámara lenta. Está lo suficientemente cerca para estudiarla con un nivel de detalle extraordinario, pero lo bastante lejos para que su futura explosión no represente una amenaza. Los astrónomos pueden observar su superficie, medir la velocidad del material que expulsa, analizar sus moléculas y seguir la formación y dispersión de sus nubes de polvo. También vigilan sus pulsaciones. Una aceleración clara de su ritmo interno podría indicar que el núcleo ha entrado en una fase de combustión más rápida y caliente. Ese sería un indicio mucho más importante que una simple variación en el brillo. Por ahora, no se ha detectado semejante aceleración. También existen observatorios dedicados a buscar neutrinos procedentes de Orión. Los neutrinos son partículas subatómicas que apenas interactúan con la materia. Cuando el núcleo de una estrella masiva colapsa, produce una enorme cantidad de ellos. Esos neutrinos escaparían inmediatamente del núcleo y llegarían a la Tierra antes que la luz visible de la explosión, porque la luz necesitaría atravesar las capas exteriores de la estrella. Si Betelgeuse explotara, los detectores terrestres podrían recibir una intensa señal de neutrinos aproximadamente 3 horas antes de que la estrella se iluminara en nuestro cielo. 3 horas de aviso.
3 horas entre la primera señal del colapso y el momento en que Betelgeuse se convertiría en un segundo foco luminoso en el firmamento. Sería uno de los acontecimientos astronómicos más estudiados y documentados de toda la historia humana. Pero ese acontecimiento no parece estar cerca. Las estimaciones actuales sitúan la supernova de Betelgeuse en algún momento de los próximos 10.000 a 100.000 años. Una explosión durante nuestra vida es extremadamente improbable. Aún así, las mediciones podrían cambiar. Su ritmo podría acelerarse. La interacción con su compañera podría producir efectos que todavía no aparecen en nuestros modelos. La naturaleza no sigue nuestros calendarios. Sabemos que Betelgeuse está en el capítulo final, pero no sabemos en qué página se encuentra ni cuántas páginas quedan. Gracias a décadas de observaciones, al Hubble, al James Webb y al descubrimiento de su posible compañera, conocemos más sobre esta estrella que cualquier generación anterior. Sabemos cómo era su superficie antes y después de la erupción de 2019. Conocemos parte de la composición química de su atmósfera. Podemos medir sus pulsaciones y estudiar la manera desigual en que expulsa su propia materia al espacio. Y continuamos observando. Cada noche, telescopios terrestres y espaciales permanecen dirigidos hacia un punto rojizo en el hombro de Orión. Esperan, miden y registran. Porque cuando Betelgeuse escriba la última línea de su historia, dentro de miles o decenas de miles de años, queremos que la humanidad esté preparada para comprenderla. La pregunta no es si explotará. La pregunta es cuándo. Y si las señales de advertencia nos permitirán reconocer lo que estamos a punto de presenciar. La estrella sigue allí, antigua, rojiza, marcada por sus erupciones y acompañada posiblemente por una pequeña estrella que altera lentamente su atmósfera. La próxima vez que contemples Orión, busca su hombro. Betelgeuse está allí, ardiendo, palpitando y expulsando fragmentos de sí misma hacia la oscuridad. Nosotros la observamos, y, de alguna manera, ella también parece estar esperando.